Bienvenidos a Dayota Podcast, tu lugar de reflexión y compañía. La meditación que en este momento me encantaría compartir con ustedes la he basado en una historia que, aunque no está en la Biblia, a mí me ha impresionado mucho. Y ha sido un poco mi filosofía de pensamiento o de vida desde que conocí la historia. Y sobre todo porque resuena demasiado con algo que mi mamá siempre me decía. Es una historia, creo que de origen africano, en donde había un monarca, un rey pomposo, que se consideraba a sí mismo un semidios. Un hombre ultra, hiper, macro, extra, archimillonario y poderoso. Él quería resumir en pocas palabras cuál sería el significado de la sabiduría. Él dijo, convocando a un cónclave a sus sabios más importantes: quiero que me digan qué frase resume la sabiduría de todo el mundo. Tiene que haber una frase pequeña que resuma todo lo complejo que es esta maquinaria del universo. Una frase que sea la que a mí me ayude en mis momentos de angustia, en mis momentos de tristeza. Quiero que ustedes, cuando la tengan, no me la digan, sino que la escriban en un papel diminuto, muy pequeño. Los sabios no entendían tal extraño pedido de su rey, de su monarca, pero se pusieron a debatir cuál sería la frase que resumiría la sabiduría de todo el mundo. Luego de unas 48 a 72 horas, llegaron a una frase. Y obviamente, como el rey lo había pedido, no se la dijeron, sino que la anotaron en un diminuto papel. El rey, sin abrir el papel, abrió su anillo, que era hueco, su anillo de oro, y lo metió dentro de su anillo y dijo: voy a leer este papel solo cuando lo necesite, en momentos de mucha angustia, porque creo que este papel resume toda la sabiduría del mundo. La historia narra que el rey luego se encuentra en una crisis, porque un ejército enemigo hostil ataca su reinado. Ataca a sus ejércitos, sus tropas que estaban desprevenidas, y son reducidos. Hace nada era uno de los hombres más grandes del mundo, pero en menos de un día todos sus mejores hombres mueren en batalla. El castillo en donde él vivía es incendiado y el rey, en pijama, logra escapar en la espesura de la noche. Cerca de un risco donde va a quitarse la vida porque cree que es mejor morir como rey antes que ser humillado en vida por el ejército enemigo, recuerda que tiene un papelito dentro de su anillo. Entonces él abre su anillo, desenrosca el diminuto papel y lee la frase que sus sabios le dieron años antes. La frase era: esto también pasará. Esta frase a él lo alienta a continuar y dice: sí, es verdad, aunque ahora parezca oscuro y tenebroso, esto también va a pasar. Así que toma el valor para que, en lugar de quitarse la vida, se esconda entre unas rocas en una cueva y pueda esperar el amanecer. Al día siguiente, algunos de sus sobrevivientes de su ejército lo rescatan. Le dan sus ropas y él, a fuerza de nuevas victorias y levantando un nuevo ejército, vuelve a conquistar su reinado años después. Otra vez, y aunque han pasado años, vuelve a ser un rey poderoso. Es súper millonario, tiene un reino aún más grande que el anterior. Y entonces, en esta ocasión, ya no está escapándose ni desnudo, sino como si fuera un rey victorioso. Entra por la puerta principal del palacio, y mientras que él entra, toda su corte empieza a aplaudir, a vitorear, a tirarle palmas, a tirar papelitos, confetí, no sé qué tirarían, pero tiraban cosas. Y de pronto, uno de los viejos sabios que caminaban al lado del carruaje real le dice: Majestad, perdone mi impertinencia, pero creo que en este momento usted también debería abrir su anillo y leer el papel. Y él dice: no, porque este papel fue escrito para momentos de angustia. De hecho, me salvó la vida, pero ahora estoy en mi mejor momento. Y el sirviente le dijo: es que ese papel es para que lo lean todos los momentos de su vida. Él volvió a abrir el anillo y, como un niño que descubre por primera vez un tesoro en medio de los aplausos y los vítores, lee: esto también pasará. La meditación de hoy es para todos aquellos que alguna tristeza profunda o alguna gran victoria del pasado los amarró de tal forma que no les deja disfrutar el presente. Hoy quiero hablar especialmente a los que viven con una angustia que no pueden explicar
a los que están tristes. De hecho, me sorprende que haya mucha gente espiritual que esté triste. Las iglesias están llenas de gente depresiva. Muchos budistas entran a la religión para poder sanar su alma y no logran encontrar con su paz en ninguna meditación. Metafísicos que aunque afirmen un montón de afirmaciones positivas, su vida sigue estando vacía. Hay muchas personas que dicen: tengo una angustia que me envuelve, una angustia que a veces el tiempo y la vida no pueden solucionar. Yo conozco gente que tiene una tendencia a ser depresiva, a ser negativa, a estar angustiada. Entonces, no sé, pueden ir a Fantasilandia, que es Disney en Chile, pero más barato. Pueden estar mirando un espectáculo grandioso, pueden tener todo lo que siempre desearon tener, pero siguen siendo depresivos. Durante años viven pagando una hipoteca o una renta, un día se compran la casa y dicen: ahora sí voy a ser feliz. Pero al cabo de unos días, su angustia puede más y otra vez están angustiados. Esta vez, porque la casa que compraron no es del color que soñaron. Y entonces dicen: cuando cambie el color de la casa, ahí sí voy a ser feliz. Un día cambian el color de la casa y a los 3 o 4 días les agarra la angustia otra vez. Resulta que no era el color lo que les angustiaba, sino que su corazón no estaba bien. Me encantaría contarles una historia personal. Hace ya algunos años yo también estuve frente a un risco, a punto de saltar. Y aunque la verdad no podía hacerlo porque para mi desgracia no era un risco literal, porque si no, créanme, hubiera saltado. Mi risco se llamaba subdirector del colegio Abate Molina y su ejército se llamaba cancelación de matrícula. Recuerdo haber estado en una silla frente a este calvo risco mientras que esperaba que mi madre llegara y se recibiera de la información que mi querido subdirector estaba a punto de entregarle. Yo estaba a punto de ser expulsado por insurrecto, revolucionario, supuesto terrorista y peor aún, casi comunista. Pensándolo bien, yo también me hubiera autoexpulsado. Pero llegó un momento en que mi angustia fue tal que mi mente empezó a buscar algún momento en donde me hubiera sentido igual para replicar la solución. Y en eso aparece mi madre, que me dijo una frase que hasta el día de hoy ocupo: nada es para siempre, ni lo bueno ni lo malo. Esto ella me lo dijo algunos años atrás, sin saber que en este momento lo iba a ocupar para menguar mi miedo frente a su propia ira. Eventualmente mi mamá llegó, se enojó, me retó, se calmó, me abrazó, me dejó dormir adentro y no con el perro. Pero ¿a qué voy con todo esto? Todo lo que está ocurriendo va a pasar, aunque ahora nos parezca algo grande. Cuando tenemos la seguridad de que todo lo que hoy nos parece gigantesco se va a hacer pequeño mañana, uno vive la vida de manera diferente. Por eso Dios dice: tranquilo, porque para tu futuro tengo pensamientos de bien y no de mal. El rey David un día estaba tan triste, tan angustiado, que fue el primero en la Biblia que aparece que somatizó. Somatizar significa que a veces uno se angustia tanto que le empieza a doler el cuerpo. ¿Les ha pasado? Les duele la espalda, empieza a doler los huesos por dentro, se le empiezan a envejecer los huesos, osteoporosis. Esto significa que David, al ocultar un pecado por haber pecado contra Dios, sus huesos se empezaron a sentir como con una humedad, como que se estaban corroyendo por dentro. Él empezó a decir: mis huesos se están poniendo viejos a causa de mi pecado. Y empezó a tener una gran angustia crónica. David fue el primero que habló de la taticardia. David dijo: se llenó de amargura mi alma y mi corazón siente punzadas. Literalmente al pobre viejo le estaba dando taticardia, o sea, sentía punzadas en el corazón a causa de la depresión que llegó a tener. Y aquí hay una gran verdad: no solo un fracaso nos hace angustiar, a veces un gran éxito. Elías, después de desafiar a los profetas de Baal, se siente un titán. O sea, dice: soy el hombre de Dios. O sea, imagínense, están en un debate y cuando se enojan le dicen a Dios: quema a estos tarados. Y literalmente cae fuego del cielo y los quema. Él se siente increíblemente poderoso. Pero luego escucha una crítica, una sola crítica. Oigan lo que le estoy diciendo, una sola crítica de alguien que dice: no descansaré hasta cortarle la cabeza a Elías. Obviamente no es una crítica muy agradable para leer por internet,
pero le dicen no descansaré hasta cortarle la cabeza. Y él se deprime tanto, aún después de la gran victoria de haber quemado a los profetas de Baal, y dice, oh, Señor, mejor quítame la vida, porque yo al cabo soy igual que mi papá. No soy otra cosa que lo mismo que mis padres, soy un fraude. Llevándolo a mi vida personal, yo cuando estuve en el liceo, creo que fue una de las mejores etapas de mi vida. Disfruté mucho, la pasé bien, tuve un montón de amigos, pero fui de la etapa de la pandemia, etapa adolescente pandemia. Entonces, de pasar a ser un chico muy sociable, popular, pasarlo increíble, a estar encerrado en mi casa, perder todos mis amigos, sentí que todo se había acabado. De hecho, entré en una gran depresión cuando se terminó el liceo para mí. No podía encontrar cuál era el objetivo de mi vida sin eso. Y es por eso que digo, una gran victoria muchas veces también puede ser el lastre de un gran dolor. La depresión es exceso de pasado y la ansiedad es exceso de futuro, y ambos generan angustia y tristeza. Tanto como si paso mucho tiempo arrepintiéndome de mi pasado o extrañando a mi pasado, con el tiempo sí o sí voy a sufrir depresión. En cambio, si me paso todo el tiempo pensando en cómo puedo hacer que mi futuro, hoy estoy preocupado por mi futuro, no sé qué estudiar, no sé qué hacer con mi vida, voy a generarme ansiedad. Y por ende también voy a sufrir tristeza, angustia, y con el tiempo mi cuerpo también va a somatizar. Lo que estoy tratando de decir con esto es que cuando uno se angustia o se deprime, no es algo que nos pasa a nosotros porque somos carnales o porque somos poco espirituales. Hombres de Dios, mujeres de Dios, incluso si tu referente espiritual es otro, Buda, también al ser humanos pasaron por momentos de angustia, en donde dijeron, al fin y al cabo, no sé para qué estoy viviendo, no sé qué es lo que está funcionando mal, siento una angustia constante. ¿Alguna vez han visto un video en donde le preguntan a una abuelita, dígame, ¿por qué está enojada? Y ella dice, sí, es que yo soy así, enojada. ¿Y por qué es enojada? Porque soy así, soy enojada. ¿Y por qué? Porque sí, soy enojada. Ese video se ha prestado mucho para reírse, en verdad, de hecho es un meme. Pero yo no logro reírme. La verdad, me da mucha pena porque nadie es enojado solo porque sí. Nadie puede decir estoy triste porque sí, nadie puede decir odio la vida porque sí. Porque sin duda hay un problema, hay un tumor que está afectando nuestra vida espiritual, nuestra vida emocional, nuestras relaciones, en total cómo vemos la vida. Hay un tumor que está matando las células de nuestro espíritu. Y hay que saber identificar cuál es el tumor que se instaló sin que nos diéramos cuenta. Y en verdad, mal valga la comparación, pero permítanme la metáfora. La tristeza es como cuando alguien tiene cáncer. Los médicos dicen, hay que ver dónde está el cáncer, dónde se está generando, hacer un diagnóstico y poder identificar dónde se anidó y empezó a gestar este cáncer. Y la tristeza es solamente el efecto colateral de un tumor oculto. Yo también tuve un tumor oculto hace de hecho no mucho tiempo. Sufrí adicciones terribles de las que no podía salir. Y el problema de esto es que las adicciones te engañan. Te hacen entrar en un círculo vicioso en donde tú dices, hey, yo las controlo, puedo salir de esto. Entonces tu vida empieza a afectarse, tu vida emocional. Yo era un chico alegre, pero entré a ese mundo y me volví un chico amargo. Era donde yo amargaba a la gente, yo vivía triste, vivía amargado. Casi destruyo la relación con mis padres, mi relación sentimental con mi novia también se vio muy afectada. Sin duda era otra persona. Y como estas me tenían engañado, las adicciones me tenían engañado, yo decía, hey, puedo controlarla, por ende, mi tristeza no tiene que venir por acá. Y traté de ir a un psicólogo, traté de ir a buscar ayuda terapéutica y no podía porque no era capaz de asumir cuál era mi problema, cuál era mi error. Y es por eso que es tan importante tener la valentía de poder decir, hey, tengo que examinarme. ¿Es esto lo que me afecta? Sí, y no minimizarlo. Es importantísimo no minimizar lo que te sucede, porque al final lo que te sucede va a terminar afectando el resto de tu vida. Es lo mismo que pasa con el cáncer. Tienes
un pequeño tumor que luego genera una gran metástasis que termina intoxicando tu vida. Mi problema era adicción. Terminó afectando mi vida emocional, mi vida económica, mi vida espiritual. Mi conexión con Dios se vio destruida. En total, toda mi vida estaba destruida. ¿Por qué? Porque no era capaz de eliminar un cáncer que estaba haciendo que mi vida estuviera en angustia, estuviera en tristeza y mi espíritu, sobre todo, apagado. En medio de toda mi tristeza, recuerdo haber estado sentado en mi cama con la cabeza sujeta, mirando hacia el piso. Y pensé en que no iba a poder con esto. Llegué a pensar en matarme. Y recuerdo el momento en donde me sentí igual, con la misma angustia, con el mismo miedo. Y resulta que estaba de nuevo frente al risco. Esta vez no era un calvo risco, sino un risco de narcóticos. Y pensé que iba a tener que saltar y morir. Pero en ese momento volví a buscar una solución que estuviera en mi mente. Y volvió a aparecer mi mamá, en donde me decía: nada es para siempre, ni lo bueno ni lo malo. Tú vas a poder superar esto, porque todo va a pasar. En ese momento no superé mi adicción, pero sí tuve la fuerza para no rendirme. Tuve la fuerza para volver a intentarlo, para seguir luchando y luchando. Y de hecho es aquí donde estoy ahora, grabando un podcast de superación personal y meditación cristiana. O sea, si lo pensamos bien, la filosofía de esto también va a pasar nos permite darnos una luz de esperanza a pesar de ya no tenerla, a pesar de estar frente al risco, a pesar de decidir saltar. Tener este papelito guardado en nuestro anillo espiritual nos ayudará a encontrar no la solución, pero sí la esperanza que muchas veces perdemos. Dios te ama. Dios te ama infinitamente, más de lo que tú puedas imaginar. Te ama tanto que te ha dado todas las herramientas para poder sanar tus penas, para poder sanar las dificultades que estés pasando. Porque incluso el amor significa hacer que los hijos superen pruebas. No te enojes con Dios si estás pasando un mal momento. Más bien agradécele la oportunidad de crecer. Si muere algún ser querido, agradécele, porque esa persona, créeme, está mejor que tú ahora. Si murió ayer tu mamá, está mucho más avanzada que tú en esta vida. Evolucionó espiritualmente. Es una bendición separarnos de este cuerpo carnal. Alégrate porque Dios no hace nada más que el bien. Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Nunca me voy a cansar de repetirlo. Agradece y disfruta la vida. Disfruta la vida porque es maya, es ilusión, es pasajera. Disfrútala, es un regalo. El pasado es pasado, el futuro es futuro. Y como me encanta la película de Kung Fu Panda en esta parte, el presente se llama presente porque es un regalo. Yo sé que podrás superar todos tus problemas. Yo sé que toda la angustia que tienes en este momento quedará atrás, porque todo va a pasar. Confía. Y cada vez que sientas que estás a punto de saltar del risco, abre tu anillo espiritual, desenrolla el papelito y vuelve a decirte: esto también va a pasar. Muchas gracias por quedarte hasta aquí. Espero te haya gustado la meditación. Toma mucho esfuerzo estar grabando, revisando y preparando esta meditación para ti, que en verdad espero sirva para tu vida espiritual, si es que tienes algún problema, etc. Así que si estás agradecido, por favor déjanos tu like, aprieta el botón de suscribirte y dale a la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras meditaciones. Muchas gracias y buenos días, tardes o noches.